La libertad financiera no es nada más que yo tener la certeza que mes a mes el costo de vida de mi familia está cubierto por fuentes de ingreso que no necesariamente, digamos que tengo en riesgo todos los meses. No recomiendo en primera instancia, en el punto de poder uno crecer el capital, es meterme a comprar oportunidades donde me va a sacar dinero o donde vaya a buscar una renta, porque no voy a darle aceleramiento a mi capital y lo contrario, pues podría volcar todo eso a ganancias de capital. ¿Qué hacer si tengo un dinero en la cuenta bancaria? Bien sea porque vendiste un carro, porque tienes unos ahorros, porque vendiste una propiedad y tienes un monto que no es para ti frecuente tener este monto en la cuenta bancaria y quizás estás paralizado, paralizada por no saber cuál es la mejor inversión a realizar, qué pasos deberías dar. Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy con una invitada espectacular, la señorita Alejandra Velandia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Para ser claros, no soy la invitada, solamente vamos a estar en conjunto con mi esposo hablando de este tema como eje principal o eje central, sabiendo que hay muchas personas que están con esa necesidad. Oiga, tengo estos recursos, ¿qué hago con esto? ¿Qué me invento? ¿Será que los dejo allá, que cojan polvo debajo del colchón o los gasto o los malgasto en un viaje que no te va a producir o algo de utilidad en el futuro? Así que pues, ¿cuál sería como ese comienzo, no? Porque pues tengo el dinero, pero bueno, más allá, ¿qué me pregunto? ¿Cuáles son esas preguntas y basándonos a lo que nosotros estamos trabajando, esas preguntas claves o necesarias para dar un siguiente paso, porque son distintos pasos a paso para que podamos tomar acciones? Bueno, este tema lo elegimos porque esta semana que pasó, justo en una de los análisis de portafolio que damos a alumnos de nuestra academia, pues tuve la oportunidad de mentorear a una pareja que vive en Australia. Ellos son colombianos, llevan 9 meses viviendo allí y justo para irse, pues vendieron algunos de sus activos. Entre ellos vendieron un carro y vendieron, tengo entendido, una vivienda. Parte lo usaron para pues su viaje y otra parte lo tienen ahí en la cuenta bancaria. Llevan 9 meses con ese dinero ahí quieto y lo que me decían era, antes, digamos, batallábamos porque pues no sabíamos con qué invertir y digamos que no teníamos el capital disponible. Y ahora que tenemos el capital disponible, no sabemos en qué invertirlo. Y es normal que te sientas, digamos, con temor de tomar una mala decisión, porque seguramente no estás acostumbrado a tomar esta decisión. Te quiero felicitar porque si hoy tienes el dinero ahí quieto y no has tomado la decisión, pues estás bien, estás mejor que si ya hubieras tomado una mala decisión. Y qué bueno que estés pues viendo este episodio porque vamos a trabajar en cómo resolverlo. Entonces, hablando con ellos me manifestaban la necesidad de querer tener un plan para, en el caso de ellos, te lo comparto, puede que sea algo similar para ti. Ellos lo que buscan es lograr multiplicar ese capital para que en algún punto vivan de sus inversiones, ellos puedan retirarse de la labor que hacen hoy en día y entonces dedicarse a lo que realmente quieran. En el caso de ella, ya le gusta la pastelería y demás y ha soñado con, digamos que emprender en este tema, pero pues le da mucho temor el salir a emprender sin tener, digamos que la seguridad Claro. financiera. Y en el caso de él, le gusta que programar y aprender de sistemas y demás. Entonces, ¿qué tal si pues en este podcast conversamos de cómo podríamos construir ese plan? Porque al final seguramente no solo es esa decisión de inversión que puedes tomar hoy con ese capital que tienes, sino que esa va a ser una acción que compone un plan. Entonces, empecemos por entender cuál es ese objetivo final, comenzar con el fin en mente. Si yo ya sé, en el caso de ellos, ya te lo manifesté, ellos buscan en algún punto que sus inversiones les permitan vivir de ello, que eso cubra su seguridad financiera para dedicarse a otras labores. Ese es el fin en mente de ellos. Entonces yo diría que el primer paso, antes de tomar una decisión de inversión y antes de que evaluemos qué tipos de inversiones y demás, que ya vamos para allá, yo considero que sería el tener claro ese objetivo final, ese objetivo de, llamémoslo, mediano largo plazo, que yo quiero con mis inversiones, porque así voy a saber si la decisión que voy a tomar hoy con este capital que tengo disponible, pues realmente me está avanzando
hacia ese gran objetivo. ¿Qué opinas? Sí, justo iba a tocar esa conclusión y es, ¿qué queremos? ¿Sí? Para simplificarlo, porque muchas veces el hecho de decir cuál es el fin al final, pues como pareja, como núcleo o como persona que estás trabajando, si eres independientemente y no tienes más personas y tienes un capital, pues pregúntate, ¿tú qué quieres? ¿Para qué lo quieres? Tú tienes una metáfora, no metáfora, sino un método de los 7 porqués, ¿no? ¿Para qué quiero invertir? Ah, porque esto me va a dar tranquilidad en 5 años. ¿Y por qué quiero tranquilidad? Porque voy a disfrutar el tiempo de calidad con mis hijos. ¿Y por qué quiero disfrutar tiempo con mis hijos? Porque esto me va a sentir más feliz y orgullosa como mamá o como papá. ¿Y por qué quiero lograr eso? Como darle un ejemplo a mis hijos para el día de mañana, que sus familias puedan vivir como esa esencia. Y yo creo que eso también es una fase importante para que entiendan ese fin en mente y pues sepan qué quieres tú lograr al final de todo este trabajo y paso a paso. Súper. Entonces, para ir sintetizando, primer paso es, define tu objetivo al final. Hay una sugerencia que le acaba de dar Alejandra y es cuestiónate el por qué quieres ese objetivo para que tengas una base muy sólida. Ahora, el siguiente paso que yo sugeriría es, aquí estoy hoy y esta es mi meta. Tengo que esto cuantificarlo y ahorita te voy a dar algunas sugerencias muy particulares, muy específicas. Esto es parte de lo que enseñamos en nuestra academia y te va a permitir saber en qué porcentaje de avance vas. Entonces, te lo quiero explicar de una manera muy sencilla. La libertad financiera no es nada más que yo tener la certeza que mes a mes el costo de vida de mi familia está cubierto por fuentes de ingreso que no necesariamente digamos que tengo en riesgo todos los meses. Ejemplo, si tú tienes una empresa, como es el caso de nosotros, pues nuestra empresa, así como seguramente es tu empresa, ofrece ciertos servicios, ciertos productos y tú esperas que esa empresa mes a mes te dé cierto dinero para cubrir tu costo de vida y seguramente más. Si tienes un empleo, es exactamente lo mismo. Tú esperas que ese empleo te genere unos ingresos y pues digamos que eso es lo que a hoy te genera esa certeza financiera. Pero ¿qué pasaría si esa empresa que tienes hoy quiebra? ¿O qué pasaría si ese empleo que tú tienes hoy pues deja de existir? Pasarías a estar de un momento de certeza financiera a un momento de incertidumbre financiera. Entonces, entendiendo este concepto, partamos por tener claro cuál es tu costo de vida actual. En otras palabras, ¿cuánto dinero necesita tu hogar para tener esa certeza financiera? Para algunos será $500 al mes, para unos será $1,000 al mes, $2,000 al mes, $5,000 al mes, $10,000 al mes, en fin. Ten claro ese numerito, porque ese número es la meta a la que queremos llegar, ¿cierto? Es ese objetivo para decir, check, ya logré X cantidad de inversiones que ahora pagan mi costo de vida. Vamos a hacer un ejemplo con $5,000 al mes. Supongamos que mi familia necesita $5,000 al mes para tener cubierto ese costo de vida. Y aquí en pantalla te voy a mostrar una fórmula sencilla para que tengas claro ese objetivo y entonces de ahí nos empecemos a regresar. Entonces, te invito a que tomes tu calculadora. Yo voy a abrir aquí la mía y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vas a tomar $5,000, que es el ejemplo del costo de vida de esta familia. Tú, pues, pon tu costo de vida, multiplícalo por 12. Para el ejemplo, eso nos da $60,000. Y este número lo voy a dividir en 8%. Estamos hablando para el ejemplo de $750,000. ¿Qué significa esto? Esta familia, cuando tenga X inversiones que sumadas den un valor de $750,000 y esas inversiones de $750,000 renten a un 8% anual, les va a producir $5,000 todos los meses. Entonces, esto sería la manera de calcular ese objetivo final. Cuéntanos, digamos, hasta aquí, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué sirve tener, digamos, cuantificar ese objetivo final? Pues antes de irnos a qué hago con el dinero que tengo en el banco. Juan Camilo, usted me prometió que vamos a aprender eso. Tranquilo, que vamos paso a paso construyendo la respuesta. Pues sí, ya tenemos esa parte de cuantificar ese fin, ¿sí? Volverlo en números. Ya empezaría a, bueno, ¿cuáles serían los alcances? ¿Cuáles serían las estrategias para lograr ese número, ¿sí? Con mi esposo
algo que sugerimos es semana a semana tenga un comité, ¿sí? Ese comité nosotros lo llamamos la reunión financiera semanal. RFS es como nuestro código y ahí nosotros con ese fin en mente, con esos recursos y con esa trazabilidad de, oiga, necesitamos lograr esto, este número, ¿qué tenemos en este momento para alcanzar, para llegar un poco más a esa meta? Y ojo que no quiere decir que esto vaya a ser en un año, en 2 años, esto va a ser de tiempo, porque en la construcción, en estos negocios, pues a veces las cosas suceden en semanas, en meses o en años, ¿sí? Si no se vendió la casa en 8 meses, pues seguramente se va a vender en un año, viceversa. Entonces, ¿cómo lo hacemos con mi esposo? Ese comité semana a semana. Luego de eso, y algo que hicimos la semana pasada casualmente, hacíamos un cuadro comparativo de los pros y los contras que implicaba cada recurso o cada esfuerzo de esto. Voy a ser un poco más explícita. Tenemos una casa en este lugar en Bogotá. Esta casa se podría transformar a coliving. ¿Cuáles serían los pros y los contras de este negocio? Un pro, pues que está en una ciudad estratégica donde se mueve bastante los profesionales, la necesidad básica de vivienda allí. Otra parte también es los contras. Entonces, por ejemplo, un contra sería yo estoy en una ciudad diferente, ¿sí? Posiblemente no estoy allí operando, pero, y quiero ser muy clara y yo creo que acá con mi esposo, y es entender que si hay un contra, no quiere decir que no sea lo más imposible hacer, ¿no? Porque a veces cuando nos enfrentamos a contras decimos no lo voy a hacer. Hay contras que puede uno encontrar la solución en el camino. Volviendo al ejemplo de este cuadro comparativo, tenemos esta casa. Segundo, tenemos esta tierra. ¿Qué queremos hacer con esa tierra? Pros y contras. Esta tierra pro está en una avenida principal sobre vía nacional. Un contra, aún no es un tiempo oportuno para desarrollarla. Y así sucesivamente. No sé, algo más que tú quisieras añadir allí. Entonces vamos para que no nos perdamos en los pasos y que todo hile en una sola metodología. Entonces, empezamos por reconocer que hay un dinero en el banco y que no sé qué hacer con ese dinero. Entonces, te sugerimos definir ese objetivo hacia el cual estás buscando y también trabajamos en cómo cuantificar ese objetivo, ¿verdad? Ese número que encontramos ahora hace un rato en la calculadora se llama el número de libertad financiera. Lo segundo que te acaba de mencionar mi esposa es, para construir ese objetivo será necesario hacer un avance semana con semana y semana con semana durante años. Al final estamos construyendo esa jubilación financiera, si lo queremos llamar de alguna manera. Y para la gran mayoría de mortales como tú y como yo, pues va a tardar años, ¿verdad? Y así ha sido nuestro caso. Nosotros llevamos invirtiendo 7 años, hemos logrado muchos hitos y siempre habrá nuevos peldaños que uno quiere seguir avanzando. Entonces, es entender que es un proceso de pasos. Ahora, ¿qué hacer con el dinero que tengo hoy disponible? La respuesta en gran medida va a depender, uno, de las cosas que tú hoy tienes a la mano, como ya lo mencionaba mi esposa, si tú ya tienes una casa, si tú ya tienes un lote, si tú ya tienes ciertos activos, pues eso se vuelve un insumo para yo saber, pues si empiezo a invertir para ejecutar algunos de los proyectos con lo que ya tengo. Esa sería una opción. La segunda opción es, pues no tengo nada, estoy empezando de cero y tengo una meta que está acá, ¿cierto? Y de repente mi ahorro, volviendo al ejemplo, si mi meta son $750,000, pero tengo $25,000 ahorrados, por ejemplo, pues eso representa, vamos a ver cuánto es 25 de 750, estaríamos hablando de un 3%, ¿sí? Tengo 3% ahorrado de lo que tengo que llegar a construir. ¿Cómo convierto $25,000 en $750,000? ¿Qué tipo de inversiones me convienen y qué tipo de inversiones no nos convienen para empezar a multiplicar el dinero? Entonces, si quieres, empecemos a rebotar ideas de qué inversiones no le sugerirías hacer a alguien que necesita empezar a multiplicar el dinero. Pues en nuestro caso que nosotros iniciamos, era un proceso de rentas con el coliving que tuvimos en Bogotá, muy cerca al aeropuerto. Todo dice, no, pues está cerca al aeropuerto, eso es una súper idea de negocio y lo podemos hacer.
Pero ¿qué pasó? Que ahí nos estaba generando una renta, pero la verdad ese capital que habíamos invertido en la remodelación, en comprar el amoblamiento, pensar en la operación, también pensar en la persona quien nos va a ayudar a que ese lugar luzca bonito, embellecido, organizado, pues eso era dineros que seguramente iban a proporcionar un tema de salidas y de reducir un poco más nuestra rentabilidad. Entonces, ¿qué decidimos con mi esposo? Es vender, por ejemplo, es un apartamento que actualmente todavía está dentro de nuestro portafolio, pero nosotros no vendimos el inmueble, sino vendimos el negocio. Y entonces no recomiendo en primera instancia en el punto de poder uno crecer el capital es meterme a comprar oportunidades donde me va a sacar dinero y o donde vaya a buscar una renta, porque no voy a darle aceleramiento a mi capital y lo contrario, pues podría volcar todo eso a ganancias de capital como cuáles oportunidades. Ese consejo pareciera polémico porque el sueño de una u otra manera como inversionistas es vivir de las rentas. Correcto, sí. Pero si yo tengo $25,000 y los meto a X inversión que me va a rentar un 5, un 6, un 7% anual, lo que pasa es que el capital va a crecer muy lento. Es por eso que no recomendamos iniciar con rentas. No porque las rentas sean malas, no. Al final del camino vamos a empezar a acumular esas rentas. Pero en el inicio sería como tratar de llegar, no sé, de Bogotá a Cartagena en carro. Eso es un trayecto de 20 horas en carro, pero con el freno de mano puesto, ¿cierto? Pues no me va a tardar 20 horas, me va a tardar 20 siglos, ¿cierto? Eso es lo que puede pasar si tú empiezas invirtiendo grandes capitales en vehículos que renten poquito. Entonces, ¿qué son las ganancias de capital? Son oportunidades donde yo compro barato y salgo a vender en un periodo de 1, 2, 3 años y obtengo una ganancia de capital. Para que sea interesante, lo ideal sería si una renta al año te puede estar dando entre un 3 a un 8% anual, un 10% anual, lo ideal sería que la ganancia de capital pues nos genere más de ese porcentaje, un 15% anual, un 20% anual, un 30% anual. Incluso en terrenos se puede tener rentabilidades de un 50% anual o más. Entonces, ¿qué tipo de negocios recomendamos en ganancias de capital? Fundamentalmente 3. Primero, compra y venta de sobreplanos. Sí es digamos que un tipo de inversión que te puede generar entre un 15 y un 20% anual. Este tipo de inversiones, sobre todo, podrían ser recomendables para alguien que no tiene un gran ahorro al inicio, que tiene una capacidad de ahorro mes a mes y que, digamos que va a sembrar durante un año, año y medio y al final va a vender ese apartamento. Ojo que el negocio no sería quedarse con el apartamento, sino comprarlo a un buen precio, esperar la valorización y salir a vender. Ese sería un tipo de inversión. El segundo sería el flipping, que es comprar una propiedad que esté por debajo del precio de mercado, remodelarla y venderla y ahí tener una ganancia de capital. O el tercer vehículo que recomendamos es la compra y venta de terrenos. Y aquí puede ser simplemente comprar y vender un terreno, o puede ser comprar, subdividir y vender terrenos más chiquitos, o ya, digamos que entrar en procesos más complejos como desarrollar la tierra y convertirlo en proyectos y salir a vender y demás, para lo cual, digamos que son pasos más adelante en tu camino como inversionista. Entonces, para ir recapitulando, ¿qué hacer si tengo un dinero en la cuenta? Primero, define tu objetivo. Segundo, ten claro que vas a requerir de un proceso semana a semana en familia para ir avanzando por medio de pasos hacia ese gran objetivo. Tercero, sugerimos, si aún estás muy lejos de esa meta, empieza por ganancias de capital para que el capital crezca a una mayor velocidad. Adicional a lo que dice mi esposo, es muy importante el plan, pero también del plan es complementario yo hacerme un autoanálisis hasta qué punto yo puedo llegar o cuáles son mis talentos. Voy a decir algo acá con mi esposo. Yo tengo el talento de la visión, tengo el talento de crear como desde cero y decir como esa ambición, esa parte de ser arriesgada y decir, mire, siento que esto puede ser esto y yo le paso la visión a mi esposo y mi esposo la pasa a números
Y ya de números, ya hay un plan de acción, un equipo que empieza pues a construir todo esto. Y es muy importante acá porque a veces las personas dicen, sí, yo tengo el plan, tengo la casa, tengo el dinero, pero más allá de eso, no hacen un autoanálisis. ¿Qué me falta a mí para dar ese plan de acción a que se haga realidad? Porque como muchas veces Alejandra puede estar pensando, sí, hagamos esto, pero a veces somos tan soñadores que dejamos la idea acá, pero no sabemos cómo darle sobre la mesa, y ahí es donde necesitamos encontrar esos talentos complementarios. Si tu esposa, tu familiar, un súper amigo, una persona cercana tiene un talento complementario tuyo, ejemplo, yo tengo la visión, Juan Camilo sabe comercializar. Ahí me estoy complementando y va a ayudar a que... Uy, se movió esa cámara. Pero... Ahí me va a complementar entendiendo esos talentos y tengo que cuestionarme, tengo que ser una persona sincera, no puedo ser una persona muy optimista y pretender que me las sé todas y que puedo lograr esta gran meta solo, porque ¿qué nos ha pasado? Que eso genera un tope. ¿Algo más que quieras añadir de eso? Sí, un tema importante es la alineación de ustedes en pareja y como lo está diciendo Alejandra, es importante dentro de esa conversación familiar, si es que es el caso pues tuyo de una familia, hablen y reconozcan cuáles son las fortalezas de cada uno y conforme a esas fortalezas, pues, y me retomo algo que decías hace un rato, más o menos al inicio de la conversación, y es ese evaluar los pros y los contras de cada idea, ¿sí? Entonces, lo primero que les invito es, tengo $25,000 ahorrados, vamos a suponer que ese es tu ejemplo. Plantea cuáles opciones te empiezan a surgir en el mercado con lo que hemos ido aprendiendo. Ya aprendimos que rentas no sería una buena opción al inicio. Ok, entonces descarta de pronto las opciones que vayan hacia eso. Y de repente tienes algunas opciones. Oiga, había un proyecto sobre planos aquí. Ok, esa es una de las opciones. Oiga, tenemos esta casa de un familiar o una casa nuestra y qué tal si la remodelamos y la hacemos. Esa es una segunda opción. Oiga, ¿y qué tal si compramos un terreno aquí pequeño y levantamos un capital para construir una casa y venderla? Esa sería una tercera opción. O qué tal si invertimos en terrenos en Tulum con Alejandra y Juan Camilo. Bueno, bienvenidos, esa es una cuarta opción. O quinto, vi una opción de en fin, o sea, empiezo a evaluar las opciones y a evaluar pros y contras por cada una de ellas. Y a la final, eso, mira cómo todo empieza a anidarse, lo llevo a socialización en esas reuniones financieras que les sugerimos que tengan en familia. Entonces, no siempre la respuesta va a estar en la primera semana. Es sano si en la reunión de esta semana simplemente reconocen que tienen un dinero y empiezan a mapear opciones y se trazan objetivos para esa semana. Bueno, esta semana vamos a ponernos estas tareas. Averigua más a profundidad este proyecto, pregúntales qué, y eso lo vas a hacer tú. Yo me voy a encargar de esto, lo otro y aquello. Y nos vemos en una semana y nos vamos compaginando en qué avanzaste, qué avancé, y de esa manera se van construyendo los proyectos. Al final de cuentas, si te fijas en resumen, y la mejor manera de tomar una decisión informada es, ten claro el plan, avanza semana con semana, evalúa las diferentes opciones, analiza los pros y los contras que tendrías para cada una y al final, lánzate a tomar una decisión, porque todo esto se debe traducir en tomar decisiones. El quedarse en un bucle infinito de indecisión tampoco es sano. Cada año que pasa y tú no tomas una decisión y tienes el dinero ahí quieto, estás perdiendo un 8, un 10% año con año. Y es dinero que literalmente se te está desapareciendo de la bolsa simplemente por el efecto inflación. De acuerdo, así. Pues, de acuerdo, sí. ¿Y qué más vamos a decir? Va a ser de esta pregunta. Por último, quiero hacerte una pregunta y retomo la conversación que tenía con la pareja que nos inspiró en este podcast. Y ellos me preguntaban, oiga, mi hermano, decía el hombre de la redacción, me está proponiendo, él se enteró que tengo este dinero y me está proponiendo que emprendamos X negocio con este dinero. ¿Qué preguntas sugieres tú a nuestra audiencia de pronto hacerse o qué elementos evaluar para saber si esa sería una buena opción? Porque cuando hay plata, gente con ideas hay todo el tiempo. Sí, de acuerdo. ¿Qué recomendaciones le darías tú a alguien para que tome una sana decisión? Es muy sabio lo que tú me preguntas porque hace parte de esa esencia de uno poder crecer. Y yo me haría la pregunta, ¿qué me aportaría
esa persona. Y acá hay que ser un poco el cerebro de Einstein, un poco racional, ¿no? No tan emotivo porque es mi hermano, porque es una persona que le guardo cariño. Pero, por ejemplo, a veces hacemos mancuerna con personas que de pronto no tienen las fortalezas necesarias para crecer en conjunto. Y no quiere decir que la persona sea mala, no. Acá estoy hablando 100% de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, me preguntaría yo misma, ¿qué actitudes o qué capacidades tiene para poder crecer esto? Segundo, me haría la pregunta, ¿el qué me podría aportar en este sueño? ¿Dinero? ¿Comercial? ¿Legal? ¿Financiero? ¿Promover? También me haría otra pregunta y es si esta persona tiene el apetito de crecer. ¿Y por qué digo apetito de crecer? Porque muchas veces las personas se detienen cuando las circunstancias se ponen difíciles, ¿sí? Hay algo que me encanta y es que dicen por ahí que de la abundancia, de lo que tiene uno en el corazón, así abunda menciona sus palabras, ¿sí? Y por ejemplo, yo escucho a esas personas que dicen, los mismos socios, está el desafío de la licencia no salió, surgió esto, está complicado, está difícil, y ya como que la persona, como decía, aliado, ese socio, empieza a generar un reproceso y es donde, al contrario, esta persona tiene que tener ese aspecto visionario. Oiga, si se puso se puso esto negro, se puso complejo, hay que buscar mecanismos de solución, porque ahí es difícil como guiar un cojo con otro cojo, ¿no? Tiene que haber como ese aspecto complementario y tener apetito de crecimiento. Entonces, me haría la pregunta de, ¿es una persona que tiene apetito por crecer o no? Súper, coincido 100% en esas preguntas. Fíjate que otra adicional que le sugerí yo a esta pareja, yo le decía, ¿tu hermano ha emprendido en el pasado? Y ahí como que los dos, jejeje, me dijo, sí, pero pues, y yo, ¿qué? Me dijo, sí, he intentado algunos proyectos, pero pues no le ha salido por esto, no le ha salido por otro. Entonces yo le decía, yo no conozco a tu hermano, lo que tú decías, yo no estoy diciendo que es una mala persona, pero yo no veo que sea una persona, digamos, que te va a sumar realmente como emprendedor, como socio de ese negocio. Y mi recomendación un poco era de pronto buscar otras alternativas por las respuestas que esa persona me dio. No necesariamente así es en tu caso, pero ten ese filtro de evaluar juiciosamente y no por emoción o por compromiso de no, pero ¿cómo le voy a decir que no a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi... Ahí tienes que tener carácter para, pues, finalmente darle un destino responsable a esos recursos. Y, por ejemplo, en ese caso, si tú quieres trabajar con tu familia, pues encuéntrale ese perfil a esa persona que puede brillar en ese rol, en ese aspecto. No, no, el aspecto ser socio no es como algo que uno piensa que ya es el perfil único y que va a detonar el proyecto. No es necesariamente es así, porque puede ser que el hermano de la persona que estamos hablando puede ser un muy virtuoso en el tema de diseño interior. Puede entrar en la fase de ese negocio. Entonces, no quiere decir que le niegues la entrada a esas personas cercanas, sino que encuentres muy bien en primera instancia ese socio que te vaya a permitir acrecentar y exponenciar el resultado en conjunto. Maravilloso, pues esperamos... No, esperamos. Maravilloso, pues fíjate que de esta manera hemos visto diferentes secciones con las cuales podrías llegar a esa respuesta de qué hacer con ese dinero que tengo en la cuenta del banco para invertir. Gran resumen, ten claro tu objetivo, avanza semana con semana hacia ese objetivo. Si estás aún muy lejos del gran objetivo, empieza por ganancias de capital para que multipliques más rápido el dinero. Vimos algunas de las opciones, temas de lotes, flipping, proyectos sobre planos. Y si familiares o amigos y demás te recomiendan, oiga, hagamos este negocio juntos o algo así, ten un análisis juicioso antes de tomar una decisión impulsiva para que le des el mejor uso a este capital. Si quieres formarte a más detalle, pues bienvenido a ser parte de nuestra comunidad de inversionistas para que pues aprendas mucho más fundamentos y método de cómo hacerlo. Sin embargo, déjanos saber en
los comentarios qué preguntas te surgen, qué preguntas te quedan, cuál es tu situación en particular. Estaremos deseosos de leerte, de escucharte. ¿Algo por decir antes de finalizar este podcast? No tengan miedo de dar ese primer paso. A veces, y dice alguien que me inspira bastante, y es: la complejidad es la enemiga número uno de la ejecución. Si tú pones más complejo el primer paso, vas a tardar mucho para iniciar. Entonces, entre más simple haga este proceso, y simple no quiere decir métase de cabeza y tome la peor decisión, no, sino haga sencillo el paso. Paso 1, 2, 3 y listo, me voy así, que en el camino vas sumando las herramientas para poder crecer y poder avanzar. Bueno, un abrazo, que Dios los bendiga, muchos éxitos y bendiciones.